Vamos a continuar con el tema 5. Ahora vamos a ver la otra parte, lo que son los modelos de dispersión mecánica. Vimos anteriormente los modelos de difusión molecular, que se rigen por las leyes de Fick. Ahora vamos a ver en qué consisten los modelos de dispersión mecánica. En los modelos de dispersión mecánica se tiene que considerar aquí más que nada fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un fluido que va a entrar en el sustrato y entonces principalmente por la gravedad va a tender a escurrir, va a tender a ir hacia abajo. Pero al momento de querer ir hacia abajo, fluir, se va a encontrar con toda una serie de sustratos, de sedimentos consolidados, no consolidados. Entonces todo esto va a afectar a su trayectoria al momento de estar escurriendo. Es por esto que en la dispersión mecánica nosotros tenemos que tener en mente que vamos a tener un sentido de flujo longitudinal y uno transversal. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la dispersión longitudinal, tenemos que considerar lo siguiente. Las moléculas que encuentran al momento de ir fluyendo caminos más tortuosos, es decir, estos que vemos en la figura A, en este caso el camino de arriba es más tortuoso porque es más complicado, porque va a haber más cambios en su flujo. Es esto lo que decíamos en videos anteriores de la tortuosidad, se refiere a esto. Entonces, aquí va a afectar si el camino va a ser tortuoso o no, como es el caso en la figura podemos ver, o bien si las moléculas van a encontrar caminos más anchos por donde puedan ir avanzando con mayor velocidad, como es el caso de la figura B. Normalmente el caso B es cuando yo tengo una porosidad muy grande, cuando tengo poros muy grandes, el espacio es bastante amplio para que puedan circular. La otra consideración que tengo que tener en mente es que las moléculas que circulan por el medio del canal, como va a ser este caso que estoy señalando en la imagen, al no encontrar digamos, tanta fricción, entonces va a avanzar más rápido que en cambio el flujo que va a tener mucha interacción con los granos como el que estoy señalando. Entonces ahí aumenta la fricción, va a tener una fuerza de frenado y le va a afectar a la velocidad con la cual el contaminante va a transportarse a través del medio. Todo lo anterior es suponiendo que tenemos un medio homogéneo. Cuando yo tengo heterogeneidades, como es lo que decíamos que, bueno, si yo hago un perfil, a lo mejor voy a tener una mezcla primero, luego a otra distancia voy a tener otro tipo de mezcla. Entonces, esto es algo muy ideal porque en realidad, como sabemos, pues vamos a tener por lo general, heterogeneidades. ¿Ok? Entonces, entre más variante esté el suelo, es decir, que yo tenga sedimentos consolidados, que tenga sedimentos no consolidados, que con respecto a la profundidad vaya cambiando bastante el contenido de la mezcla, entonces todo esto va a considerarse como un retraso para las moléculas al momento del transporte. Por otro lado, la dispersión transversal, que era el otro concepto que tenemos que tener en mente en la dispersión mecánica, se debe a que constantemente el fluido va a encontrar bifurcaciones en los caminos, como se puede ver en la figura C. Entonces, si yo tengo un fluido inicial, va a empezar a chocar, a encontrarse con ciertos sedimentos consolidados y entonces se va a dividir y luego se va a volver a dividir y se va a volver a dividir. Entonces, todas estas bifurcaciones van a afectar al fluido. A mayor escala lo podemos ver en esta imagen, que a lo mejor en un inicio yo tengo un canal del fluido, pero después va perdiendo velocidad y va creando más y más bifurcaciones, por lo que el área en la cual se va a dispersar es mayor.
La dispersión longitudinal siempre va a ser mayor que la transversal. Es por esto que la mancha que se va a formar del contaminante va a adquirir una forma alargada en el sentido del flujo, porque recuerden, la dispersión longitudinal es mayor que la transversal. Por otro lado, la capacidad del medio poroso para dispersar mecánicamente un fluido que circula por él se va a ver reflejado en un coeficiente que se va a denominar dispersividad dinámica, que nosotros lo vamos a reconocer por la letra alfa. Las unidades de esta dispersividad dinámica son unidades de longitud: metros, pies, centímetros, milímetros, kilómetros, ¿ok? En esto vamos a influir, en esta dispersividad dinámica va a influir la porosidad, la tortuosidad y la forma que tienen los granos. Eso es muy importante, ver la morfología. ¿Por qué? Porque depende la forma de los granos, es cómo es que se llevan a cabo las bifurcaciones. Un ejemplo es, por ejemplo, si nosotros vemos el camino C, en un momento dado vuelve a conectarse con B, con el flujo en B. Y esto es por la forma de los granos que van dándole estos caminos al fluido. Dentro de la dispersividad dinámica, nosotros vamos a encontrar dos tipos. La dispersividad dinámica longitudinal, que vamos a anotar por alfa L, la cual va a ser en el sentido del flujo, y la dispersividad dinámica transversal, que vamos a denotar por alfa T, la cual es en el sentido transversal. Ahora, como mencionábamos, pues hay diversos estudios sobre las ecuaciones para calcular estas dispersividades dinámicas. Una es, por ejemplo, la que se desarrolló a través de los científicos Xu y Einstein en 1995, que nos dicen que la dispersividad dinámica longitudinal es igual a 0.89 por el logaritmo de la distancia, L, y esto elevado a 2.414. Ahora bien, se han obtenido mediante correlaciones de datos empíricos, los cuales no consideran las características del medio, que la dispersión mecánica es igual al producto de este coeficiente por la velocidad lineal media. Es decir, la dispersión mecánica va a ser igual al producto de la dispersividad dinámica, cuyas unidades recuerden que son de longitud, a eso se refiere a esta L en este caso, por la velocidad lineal media. La velocidad lineal media tiene estas unidades de longitud entre tiempo. Es decir, que la dispersividad dinámica es un coeficiente que va a depender del medio poroso, mientras que la dispersión mecánica va a considerar el medio poroso y la velocidad del fluido. Ahora bien, si nosotros consideramos la dispersión hidrodinámica, porque a fin de cuentas tenemos que considerar que es un fluido el que va a transportar el contaminante a través del sustrato, la acción conjunta de la difusión y de la dispersión mecánica, tenemos que considerarlo porque a fin de cuentas ambos fenómenos están actuando al mismo tiempo, no actúan independientemente. Entonces, para poder tomarlos en consideración en un modo conjunto, es que se tienen que establecer los coeficientes de dispersión hidrodinámica. Es aquí donde nosotros podemos ver las siguientes ecuaciones. Si nosotros desglosamos lo anteriormente mencionado, entonces nosotros tenemos que considerar la dirección del flujo. También tenemos que ver de forma transversal cómo es que va a funcionar. Y entonces las ecuaciones que se van a manejar para ver lo que es la dispersión mecánica y la difusión al mismo tiempo son las siguientes.
Si nosotros deseamos conocer el coeficiente de dispersión hidrodinámica longitudinal, esta va a ser igual al coeficiente de dispersibilidad dinámica longitudinal por la velocidad media más el coeficiente de difusión efectiva. Hay que recalcar que esta velocidad se va a calcular mediante la división de la velocidad de Darcy entre la porosidad eficaz. Por otro lado, si nosotros queremos conocer el coeficiente de dispersión hidrodinámica transversal, entonces ahora va a ser igual al coeficiente de dispersibilidad dinámica transversal por la velocidad más el coeficiente de difusión efectiva. Es por estas cuestiones que en el caso del suelo, cuando hay una contaminación, por ejemplo, que sea puntual, que sea muy breve, como es el caso de la figura 2A, en el cual, bueno, vemos que a lo mejor va pasando un camión y entonces a lo mejor está mal colocada la tapa, va pasando momentáneamente y digamos que deja una cierta cantidad de contaminante. Entonces, este caso es, bueno, cuando yo tengo un vertido breve, muy pequeño, pero en lugar de que se quede con esa forma y se vaya transportando, si yo considero la difusividad y la dispersión mecánica, lo que voy a ver es que esa mancha va a perder su forma y se va a empezar a alargar con respecto a cómo se va transportando por el suelo, por el subterráneo. Entonces, esto lo que va a provocar es, bueno, yo tengo una forma inicial, se va a empezar a alargar. Recuerden que se va a alargar en el sentido del flujo. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando es una inyección continua o bien que se está vertiendo una descarga de manera continua. En este caso, pues no voy a tener lo de la figura anterior, sino que el resultado va a ser una mancha muy alargada que va a ser esta mancha en el sentido del flujo regional, como se ve aquí en la imagen, que bueno, recibe varios nombres. En inglés se le conoce como plume, pero en español, dependiendo del país, se le puede decir pluma, penacho, lengua o simplemente decir el área de la descarga.